en su industria naciente y vendiendo esas mismas materias primas ya procesadas, ¿sí? Eso era un TLC buenísimo, ¿sí? Que se da en la revolución industrial. Pero claro, la revolución, fíjense ustedes que cuando se habla de globalización, uno puede, en cualquier momento de la historia, uno puede encontrar al menos dos elementos comunes, ¿sí? Dos revoluciones, en comunicaciones y en transporte, ¿sí? Y la revolución industrial tuvo dos revoluciones, esas dos revoluciones, en comunicaciones y en transporte, ¿sí? El BlackBerry y el iPhone del momento, pues era el telégrafo, ¿sí? Poder mandar un mensaje de Londres a Nueva York, pues era una cosa absoluta, y que se leyera, digamos, de manera inmediata, pues era una cosa absolutamente novedosa, ¿no? Que se da en el marco, en el ámbito de esa primera fase de globalización a raíz de la revolución industrial. Y el transporte igual, ¿no? Pasar de la vela al vapor, ¿sí? Titanic, la película de DiCaprio, pues refleja el asunto, ¿cierto? O sea, enormes cantidades de gente yendo de Europa a América, ¿no? Entonces hay un primer flujo migratorio muy importante, porque claro, los costos del transporte se reducen de manera muy significativa. Entonces fíjense ustedes que todos los barrios, qué sé yo, en todas las grandes ciudades de Estados Unidos está el barrio italiano, el barrio irlandés, ¿sí? Entonces todos esta suerte de guetos que empieza a generar unos conflictos sociales después, pero que se empiezan a gestar en este momento, son producto de eso, de que hay una reducción en los costos del transporte que permite que ya la gente pueda hacer un viaje transatlántico, que es una cosa pues absolutamente suntuosa antes de eso, ¿sí? Entonces hay una primera fase de globalización. Y esto es muy importante para visualizar no solo lo que sucede, no lo que sucede en la Primera Guerra Mundial, sino lo que viene después de la Primera Guerra Mundial. Porque claro, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, toda esta primera fase de globalización pues se cierra tajantemente, ¿sí? Cuando el mundo está en guerra, pues se produce un proteccionismo exacerbado. Sucede en la Primera Guerra Mundial y se trata de solucionar solo hasta después de la Segunda. Esto es importante para nosotros también, porque claro, en Europa, digamos, los que viven la Primera y la Segunda Guerra Mundial son fundamentalmente los europeos, quienes quedan devastados son los europeos, pero en Estados Unidos la situación es diametralmente distinta, ¿no? O sea, el principal beneficiario económico de la Primera Guerra Mundial, pues son los Estados Unidos. Y eso tiene, para nosotros, estoy mencionando esto, porque esto para América Latina tiene un efecto muy importante, y es que los cambios en el consumo y en el estilo de vida en Estados Unidos, pues aquí implican ganancia también. Por ejemplo, el café, ¿sí? El café, que era un tema suntuario antes de todos estos procesos, empieza a ser un tema de consumo generalizado en Estados Unidos. ¿Y a quién se le compraba el cafecito? Pues a nosotros, ¿sí? Entonces viene una primera bonanza económica, y por eso incluso en política exterior se habla de un primer momento de nuestra política exterior que se conoce como Respice Forum, que era mirar la estrella del norte, ¿no? Mirar todo está enfocado hacia Estados Unidos. Y claro, internamente también empiezan a suceder una serie de factores. El populismo, por ejemplo, se empieza a poner de moda. En los años 30, gracias a los recursos económicos que empiezan a ingresar al país, empiezan a haber grandes flujos migratorios de las zonas urbanas de las zonas rurales a las zonas urbanas. Las ciudades empiezan a crecer, ¿sí? Y eso tiene unos efectos importantes. Y nos vamos acercando un poquito al cuento, digamos, que nos interesa, los temas de integración. Fíjense ustedes que en Estados Unidos la cosa va muy bien durante las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Fordismo, ¿sí saben qué es el Fordismo? Que son este tema de las economías a escala. Entonces Henry Ford, que es el que se inventa esto, entonces empieza a producir carros pues a escala, ¿no? Porque le interesa no producir carros lujosos, sino carros que todo el mundo se pueda comprar un carro, ¿sí? Entonces el Fordismo lo que desde el punto de vista de la administración y del desarrollo organizacional, lo que hace es que la gente se especialice en un rol muy concreto. Entonces en el caso de los carros de Ford, había un tipo que ponía las llantas, y no tenía ni idea del motor ni de las sillas, pero era experto en poner llantas, otro en poner el motor, otro en poner los vidrios, qué sé yo, ¿sí? Entonces se podían producir muchos carros, todos igualitos, muy baratos. Y claro, hay pleno empleo, entonces los niveles de consumo se disparan. Es por esto que se
que se consume café, digamos. Aquí es donde está el ejemplo del café. Entonces, ingresan recursos acá, pero todo esto se va para el carajo en el 29. Entonces, cuando se quiebra la bolsa de Nueva York, es cuando los gringos se dan cuenta pues que este tema de que Dios es el mercado y que la oferta y la demanda todo lo regulan, pues no era verdad. El señor Keynes tenía razón, el Estado tenía de una u otra manera que intervenir, porque si no, pues el mercado no lo regula todo, ¿no? El tema, digamos, visto de manera muy sencilla, es que se producían 2 millones de carros, 4 millones de neveras, 5 millones de estufas, pero el mercado no consumía todo eso, ¿sí? Se consumía solamente parte de eso. Entonces, de manera muy rápida, a partir del 29, las empresas empiezan a quebrar, un desempleo del 25%, como el que hoy tiene España, por ejemplo, ¿sí? En Estados Unidos. Una cosa muy, muy drástica. Y eso también, así como nos pegaba lo positivo, lo negativo también nos pegaba. Entonces, claro, nos dejan de comprar cosas, materias primas. Un país como Argentina, si Argentina si hubiera mantenido los niveles de desarrollo que tenía hasta ese momento, hoy Argentina sería un país como Canadá, ¿sí? Argentina era una potencia mundial en esa época. Y desde esta época, a partir de todas estas circunstancias, carne, cereales, leche, todo esto se deja de consumir, y ahí aparece un señor que para nuestro cuento ahora sí es muy importante. ¿Sí? Llevo hablando media hora paja y no he dicho nada. Ahora este señor sí va a ser importante. Este señor, nos estamos refiriendo a Prebisch, a Raúl Prebisch, ¿sí? Pero sí uno de los primeros directores secretarios de la CEPAL, y esa Prebisch en el 29, siendo un economista muy muy joven, al que le toca ver desde Argentina, siendo presidente del Banco de la Nación Argentina, le toca ver esta debacle, ¿sí? Esta crisis económica. Entonces le toca ver cómo a Argentina le dejan de un día para otro de comprar cosas. Entonces Prebisch se tiene que cranear un sistema de desarrollo endógeno, ¿sí? De cómo se empieza, digamos que todo eso que producía Argentina, esos cereales, esa carne, cómo se tiene que esa carne, esos cereales, empezar a procesar y a vender y a consumir internamente, porque ya no tiene un comprador externo, porque el mundo está en la crisis del 29 que se desarrolla durante los 30 y después en la guerra mundial, ¿sí? Entonces, pues, proteccionismo absolutamente exacerbado. Entonces queda en Argentina, y esto se va a ver después, la idea de desarrollar un sistema endógeno, ¿sí? ¿Esto cómo se va a traducir después? Va a ir entrando en materia. En el famoso modelo cepalino, que también se conoce como modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? El famoso modelo ISI. Entonces, finalizada la Segunda Guerra Mundial, los países, tanto ricos como pobres, empiezan a darse cuenta que el proteccionismo exacerbado que se estaba viviendo, pues estaba causando muchísimo daño, ¿sí? Y que se necesitaba, de una u otra manera, empezar a facilitar el libre comercio y los flujos migratorios y todo este tema. Entonces empieza a surgir la idea o se empieza a gestar una segunda fase de globalización en el siglo XX, que se inaugura, ¿cómo? ¿O cuándo? En la famosa reunión de Bretton Woods, ¿sí? En esa reunión de Bretton Woods es donde se crean todas las instituciones multilaterales de financiamiento. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que en esa época no se llamaba Banco Mundial, sino Banco para la Reconstrucción y Fomento, porque era, digamos, el Banco Mundial se crea especialmente para apalancar todos los recursos del Plan Marshall, con los cuales después se reconstruye Europa, pero se crea entonces lo que hoy conocemos como el Banco Mundial, y se crea, digamos, el otro hijito importante, muy muy importante, de la reunión de Bretton Woods, es el GATT, ¿sí? También lo mencionaba ayer el presidente, el Acuerdo General de Tarifas Arancelarias, ¿sí? En inglés conocido como el GATT. Entonces, digamos, ¿cuál era el objetivo de Bretton Woods? Digamos, hacer libre comercio significa tener que tener unos fondos y unos recursos económicos a nivel internacional importantes para apalancar financieramente ese libre comercio. Eso se iba a dar con estas instituciones, el Fondo Monetario Internacional, las que hemos hablado, ¿sí? Pero lo otro era tener unas reglas del juego claras para propiciar ese libre comercio. Eso era el GATT, ¿sí? El GATT funciona hasta el 95, y el GATT como digamos, no es un ejemplo válido, pero para que lo podamos visualizar, el GATT era algo así como el NAFTA, o sea, no era otra cosa que un libro, digamos, ¿sí? Unas reglas del juego, un marco jurídico.
pero no había una sola, el GATT no implicaba la creación de ninguna institución, ¿sí? Eso se empieza a dar a partir del 95, cuando termina la ronda de Uruguay y cuando se crea la actual OMC, que ahora sí es una institución, ¿sí? Está en Ginebra y es un edificio, pues, y gente trabajando. Entonces, este tema, GATT y las instituciones de financiamiento, lo que propician es una segunda fase de globalización, porque se empieza a crear entonces el libre comercio. Y se empiezan entonces también a visualizar estrategias para que en las distintas regiones del mundo se diera también libre comercio. Y entonces aparece nuestra amiga Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ¿sí? que se establece desde su inicio hasta la actualidad en Chile con esa idea, ¿sí? Con la idea de que América Latina también ingresara pues a la idea de libre comercio y de facilitar flujos comerciales. Pero claro, nosotros tenemos una realidad distinta y siempre la hemos tenido a la del resto del mundo. Y eso lo tenía muy claro Previs y todos los teóricos de la CEPAL, ¿sí? América Latina, esta es una época de oro en términos de lo que significó los aportes conceptuales en teoría económica que hace América Latina a expensas de la CEPAL. Allí hay gente muy importante, ¿no? Está Previs, que digamos injustamente Previs nunca tuvo un Nobel de Economía, pero sí que se lo merecía. Pero no era solo él, sí estaba por ejemplo Fernando Henrique Cardoso, a la postre presidente también de Brasil. Y había unos teóricos muy importantes, todos de la región, que empiezan a cranearse un esquema de integración, pero propio, ¿sí? Creado, digamos, a nuestra imagen y semejanza, si se quiere. Y ahí también nos toca hacer un salto a Europa, ¿sí? Fíjense ustedes, y lo veremos también tendré la oportunidad de compartir con ustedes esa discusión cuando hablemos en concreto de integración europea. La integración europea, les adelanto, digamos, siempre se tiene que visualizar como una cuestión de seguridad nacional, ¿sí? El tratado fundacional de la Unión Europea, que es el tratado SECA, eso no vamos a hablar hoy porque lo hablaremos con detalle en su momento, es el tratado el que crea la primera comunidad, ¿no? La Comunidad Económica del Carbón y del Acero, ¿sí? En la ribera del río Rin no es otra cosa que el Silicon Valley del momento, ¿sí? El valle del Silicón actual de California antes estaba en la ribera del río Rin, ¿sí? Y era por lo que se agarraban históricamente los europeos, especialmente los franceses y los alemanes, ¿sí? Si hoy en California se producen chips de computadora, en este momento se producían tanques de guerra, fusiles, y era industria militar, como la tecnología de punta estaba en la industria militar, por eso era tan riesgoso el asunto. Entonces se decide crear un primer mercado común específicamente para el carbón y para el acero. Eso funciona por muy pocos años porque la cosa les crece mucho, ¿sí? Eso se da, ese es el Tratado SECA, que es el Tratado de París, también se conoce así, que es del 51, y en el 57 esto ya ha evolucionado de manera muy importante. Y se ha creado, se cambia el Tratado de París por el Tratado de Roma, que ya es crear un mercado común entre los 6 fundadores de la Unión Europea, ya no solo para el carbón y para el acero, sino para todo, ¿sí? Para todo el universo arancelario. Y eso acá, hice ese paréntesis para mencionar que eso acá se ve también como una amenaza. Ustedes habrán escuchado hablar con mucha insistencia, siempre que se habla de los TLCs y del libre comercio y tal, hablar de los subsidios a la agricultura, por ejemplo. Ayer creo que Johanna preguntaba algo sobre el tema de la agricultura, ¿sí? Desde aquí empieza a surgir el tema de los subsidios a la agricultura. Ese mercado común del 57 en Europa ya visualizaba ingentes cantidades de recursos económicos para brindarle subsidios a la agricultura. Y aquí eso se ve como una amenaza. Y claro, era así, se veía como una amenaza porque nuestros países, que si siguen siendo ahora, pues ni hablar en esa época, eran países eminentemente agrícolas. Entonces se empieza a crear, se enfatiza la necesidad de visualizar un esquema de integración propio para la región. Entonces ahí en todo ese contexto es que aparece la CEPAL. Y la CEPAL entonces visualiza el modelo, el famoso modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Pero fíjense ustedes que ahí aparece también una contradicción aparente, ¿sí? Porque estamos hablando, todo el tiempo hemos estado hablando de libre comercio, de que lo que se quería era propiciar el libre comercio, pero industrialización por sustitución de importaciones, entiéndalo así, literalmente, ¿sí? Dejar de comprar cosas para producirlas acá, eso es absolutamente proteccionista, ¿sí? Y era absolutamente proteccionista.
Entonces, ¿cuál era la idea de los teóricos de la CEPAL? Era efectivamente, digamos, cómo respondían ellos a esa dicotomía. Era efectivamente propiciar un proteccionismo, pero ya no nacional, ya no de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Ecuador, a lo que ellos se referían como compartimientos estancos. Ellos le decían a los países que eran compartimientos estancos, sino un proteccionismo a nivel regional, ¿sí? Entonces, dicho de manera muy sencilla, si Colombia va a producir 2 millones de neveras, la pregunta es, ¿está Colombia en capacidad de consumir ella solita esos 2 millones de neveras? La respuesta era muy clara, era no, ¿sí? ¿Quiénes van a consumir esos 2 millones de neveras? Pues una parte Colombia, pero la otra parte el resto de la región, ¿sí? Entonces era desarrollar el mismo modelo, por eso hice también el paréntesis de lo de Previs en Argentina, porque Previs lo que hace es ampliar, lo que él ya había visualizado solo para Argentina, ahora lo empieza a visualizar ya no para Argentina, sino para toda la región, a expensas de la CEPAL. Y todo esto se arma en la famosa ALAC. Aparece entonces en el 60 la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Entonces, todas estas ideas del modelo ICI se empiezan a visualizar, digamos, el aparato técnico, económico, a través de que se iba a lograr eso, era esto, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que es del 60. El tratado de creación de estos señores es del 60 y es un tratado que se suscribe en Montevideo. Y esto empezó a tener problemas muy prontamente, ¿sí? ¿Cómo se dan esos problemas? Estos tenían un esquema absolutamente rígido. Yo me lo aprendí visualizando una reglita a la que yo le puse el 4×3. Eso no lo van a encontrar en ningún libro porque esa es una creación necia mía para podérmelo aprender, ¿sí? Porque generalmente en los libros aparece de manera muy enredada, pero yo lo visualicé así, ¿sí? Y me es más fácil explicarlo así. Entonces, ¿qué es este tema del 4×3? Ellos visualizaban cuatro rondas de negociación cada 3 años, ¿sí? Entonces, esa área de libre comercio de América Latina, ¿sí? Ese mercado común para América Latina, empezaba en el 60 y terminaba 4×3, 12 años después, ¿sí? Es decir, en el 72 ya tendría que existir un área de libre comercio para toda América Latina. Pues no para toda América Latina, para los países que hacían parte de la LAC, que no eran todos, eran primero 10, después se suman otros 12, fueron 12 en total, ¿sí? Entonces esto tenía que funcionar en 4 rondas de negociación cada 3 años, ¿sí? Y lo que se hace, se crean como 7 u 8 mecanismos, pero los que nos interesan por ahora son 2 fundamentalmente. Listas únicas y el segundo eran las listas nacionales. ¿Qué es esto? Esto, digamos, suena enredado, pero realmente es muy sencillo. Para la primera ronda de negociación, para la ronda del 60, la idea es que todos los países miembros de la LAC tenían que llegar con una lista única, ¿sí? Esa lista única, supongamos Colombia, ¿sí? Y les voy a poner el ejemplo del arroz, que es el ejemplo que evidencia lo que fue el desgaste de la LAC. Entonces Colombia dice, yo quiero que a esa zona de libre comercio ingrese el arroz, ingresen carros, ingresen, qué sé yo, ¿sí? 500 cosas, o sea, digamos el promedio eran entre 500 y 600, como allá está mi colega Mauricio Cifuentes, que es economista y que es el que sabe de esto, pero es a lo que los economistas le llaman partidas subarancelarias, ¿cierto? Esas partidas subarancelarias no son otra cosa que una camisa, un pantalón, un carro, ¿sí? Un producto, un bien en general. Entonces todos los países tenían que llegar al 60 diciendo, yo quiero negociar estas 500 cosas o estas 600 cosas. Y en cada ronda de negociación supongamos que hay 2 frasquitos, ¿sí? Entonces en el 60 este frasquito de la lista única iba a estar al 100% y aquí pues iba a estar desocupado, ¿sí? Iba a estar en el 0%. Pero la idea es que cada vez este frasquito se iba desocupando y en el 72 todo lo que había aquí ya iba a estar acá, ¿sí? Y se iba a hacer de 25 en 25%. Entonces cada ronda de negociación implicaba que de esa lista única que estaba en el 100%, los países sacaran un 25% y dijeran, listo, vamos a liberalizar el arroz, ¿sí? Entonces sacamos el arroz y tantas cosas más hasta llegar a un 25% y las metemos acá.
Y claro, nos enfrentamos a lo que son los TLCs, ¿sí? Entonces, claro, muy chévere poderle vender arroz a todo el mundo, buenísimo, pero también tenemos que estar dispuestos a que vamos a tener que comprar arroz, ¿sí? Lo vendemos sin arancel, pero también tenemos que estar dispuestos a comprarlo sin arancel. Y el arancel, también nos lo explicaría mejor que yo, Mauricio. El arancel tiene básicamente, los países ponen aranceles por dos cosas. Una, como un impuesto, para generarse recursos económicos. Cada vez eso es menos frecuente, ¿sí? La otra idea de los aranceles es proteger un sector, ¿sí? No tanto el impuesto como tal, sino en este caso, que el arroz que viene de afuera llegue más caro para que se siga consumiendo el arroz nacional, por decirlo de alguna manera. Y decía el arroz porque el arroz estamos poniendo un caso real. Entonces, Colombia se comprometió desde el principio a meter el arroz, ¿sí? Entonces, y claro, estas eran unas negociaciones terribles de los gobiernos en Montevideo tratando de negociar esto, ¿sí? De qué partida se mete o no se mete. Entonces, lo que empezó a suceder muy prontamente, desde la misma primera ronda de negociación, es que los países llegaban, se comprometían al arroz, ¿sí? Entonces, en esa época todavía no existía, todavía nosotros no teníamos Ministerio de Comercio Exterior, entonces esto lo negociaban las cancillerías. Entonces los cancilleres se iban, metían el arroz y llegaba el canciller a su despacho otra vez a Bogotá y tenía a 20 o 30 empresarios del arroz quejándose, ¿sí? No, pero usted nos desprotegió, mire, nosotros generamos allá en el Espinal, en el Guamo, en el Casanare, donde se produce arroz, nosotros generamos 2.000 empleos directos, 1.000 empleos directos, ustedes no nos pueden hacer esto, protéjanos nuevamente. Y el gobierno cedía, ¿sí? Para evitarse el desgaste nacional, entonces cedía y terminaba poniendo otra vez aranceles. Entonces, este esquema absolutamente rígido, casi que psicorrígido, del 25 y 25%, funcionaba perfecto, pero aquí, en el tablerito, ¿sí? En la teoría. En la práctica esto no se cumplió, ¿sí? Y muy prontamente, ya en el 66, 65, 66, pues 1965, ya se visualizaba que esto no se iba a cumplir, ¿sí? Y que la LAL presentaba un desgaste muy fuerte, porque además, adicionalmente, estos eran juez y parte, ¿sí? Estos adquirían los ejecutivos, pues los gobiernos, adquirían los compromisos, pero ellos mismos los incumplían, y no había una institucionalidad que dijera o que obligara a que eso se cumpliera. Entonces la cosa se empezó muy prontamente a desgastar, y ahora sí, por fin, aparecemos nosotros. Aparece el dichoso Grupo Pacto Andino. Era el gobierno en Colombia de Carlos Lleras Restrepo, ¿sí? Que tenía como canciller en su momento a quien después también sería presidente nuestro, al Pollo López, a Alfonso López Miquelsen. Y entonces el gobierno de Carlos Lleras le propone a los chilenos hacer algo, ¿sí? Para que todo este tema de la LAL se solucionara de alguna manera. Entonces lo que los gobiernos estaban visualizando en ese particular momento era que cuadrar a los 40 amigos para la foto pues era muy difícil, ¿sí? Entonces dice, lo que proponen es hacer acuerdos de alcance parcial o acuerdos subregionales de integración. Entonces ahí aparece la idea del grupo o el Pacto Andino de su momento, ¿sí? Es muy difícil lograr un acuerdo general, regional, entonces respetemos esas reglas de las cuales ya no nos podemos salir, porque además todo lo pactado en la LAL tenía una sombrilla que estaba por encima de eso, ¿no? Que era el famoso GATT, del que ya hablamos. Entonces nadie se podía salir del GATT, la LAL no se podía salir del GATT, y por ende lo que se discutiera en el grupo, en el Pacto Andino, tampoco se podía salir de la LAL y del GATT, por ende, ¿sí? Pero entonces la cosa era más sencilla, porque lograr un consenso sobre cualquier cosa entre todos nosotros pues es mucho más difícil que ponernos de acuerdo nosotros cuatro, ¿sí? Entonces esa era la idea, y ahí aparece el grupo o el Pacto Andino, que en su momento eran Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. No estaba Venezuela, pero sí estaba Chile, ¿sí? Y se crean, digamos, los grandes fundadores del grupo andino, que se empieza a negociar desde el 66 y se logra firmar en el 69 aquí en Colombia. Por eso nuestro tratado fundacional es el Acuerdo de Cartagena. Se negocia en Cartagena y se firma acá en Bogotá. Los grandes impulsores de eso son Carlos Lleras Restrepo, pues el gobierno colombiano, y Eduardo Frei, ¿sí? Eduardo Frei Montalva, que era el papá que también fue presidente de Chile, y pues perdió ahora con Piñera, ¿no? El papá de este señor
junto con Carlos Lleras, fueron los que se cranearon todo este tema del grupo del Pacto Andino, que se aparece entonces en el 69. Y ahí entonces nos vamos metiendo en el cuento, en la última parte del cuento, ¿sí? Entonces, ese grupo o ese Pacto Andino va a tener unas características particulares. Y esas características particulares las podemos visualizar en dos cosas fundamentales, ¿sí? Que no había solucionado, que no solucionaba el GATT y que tampoco había solucionado la LAC, ¿sí? La LAC tenía dos problemas muy complicados. Uno es que no... ¿va a decir algo, sí? Es para manejarla contra un poquito a ver si se va a ya. ¿Les molesta? No. A la cámara. Estos dos problemas eran los siguientes. El primero es que no estaba claro ni definido en la LAC cómo se iba a distribuir los beneficios arancelarios, ¿sí? Y ahí tenemos que hacer otro paréntesis chiquito. Hay un economista húngaro que se llama Béla Balázs, que fue el primero que habló de las etapas de la integración económica, ¿sí? Entonces siempre habrán más explicaciones, pero la más universal es esta, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es establecer esta cosita, ¿sí? El famoso AEC, o el arancel externo común, ¿sí? Ya vamos a mirar cada una de estas, ¿sí? Después de la AEC aparece una cosa que se llama unión aduanera, ¿sí? Establecido el AEC y la unión aduanera, aparece una tercera, que es la famosa zona de libre comercio. Antes yo me estoy comiendo pasos acá, pero lo estoy haciendo pues, de manera sencilla. Y el último es ya una unión económica y monetaria, ¿sí? Esto solo se ha cumplido en Europa, ¿sí? Los únicos que han cumplido estos pasos completicos son los europeos, que están aquí a medias, ¿sí? Eso lo visualizaremos también cuando hablemos de integración europea. Ellos están acá, ¿sí? Se han dado, la crisis actual en Europa les evidenció que tener una moneda única, digamos, ellos se comieron el cuento, ¿sí? Que tener moneda única era ya tener una unión económica y monetaria. La crisis actual les evidenció que no, que tienen moneda única, pero que todavía les falta consolidar una unión económica y monetaria como tal, ¿sí? Pero estos son los cuatro pasos de manera muy sencilla. ¿Qué es este tema del arancel externo común? Es ponerse de acuerdo, en este caso, en los del Grupo Andino, ponernos de acuerdo en si vamos a importar, yo no sé, tractores de Rusia, ¿sí? Entonces la idea es ponernos de acuerdo que esos tractores que vienen de Rusia tengan en Bolivia, en Colombia, en Ecuador y en Perú el mismo arancel, que todos les cobremos, qué sé yo, el 30%, ¿sí? El arancel sea siempre el mismo. Eso paré ahí para hacer este recuento, porque ahí apareció el problema en la LAN, ¿sí? Si se recoge esa plata, entonces esa plata ¿a dónde va a ir? Eso tiene que ir a un fondo común, ¿sí? Un fondo que va a ser, es una opción, un fondo manejado conjuntamente por los países y que se distribuirá de alguna manera. Le darán más plata al que es más pobre o se distribuirá de manera igual, qué sé yo, ¿sí? Hay que definir eso cómo se va a distribuir. Eso no estaba visualizado en la LAC. Y en el grupo, en el Pacto Andino, eso se trató de arreglar, ¿sí? Entonces, el Acuerdo de Cartagena ya visualizaba mecanismos para que se diera esta distribución equitativa, digamos, de los recursos que provenían de esos ingresos. Y el otro tema que se intentó solucionar con el Acuerdo de Cartagena era la solución de controversias, ¿sí? Crear institucionalidad, cosa que no existía en la LAC. El ALAC, como el GATT, era un librito, ¿sí? Todo estaba en unas reglas del juego. En el Grupo Andino se dice, no basta eso, ¿sí? Tenemos que crear una institucionalidad que nos obligue a que cuando incumplamos, alguien nos diga están incumpliendo, nos sancione y nos obligue a cumplir eso. Eso no estaba en la LAC, pero ya estaba en el Grupo Andino, ¿sí? Entonces, por eso el Grupo Andino ya va creando, y por eso además el Grupo Andino se parece mucho en términos de la definición de integración a lo que tienen los europeos, ¿sí? Uno podría encontrarse con dos definiciones de integración y están así plasmadas, digamos, teóricamente se pueden encontrar así en dos grandes grupos. Una definición que se conoce como anglosajona
o nórdica, en la otra literatura, que ve la integración solamente como un tratado de libre comercio, ¿sí? Hacer un tratado en el que unas reglas del juego para facilitar el libre comercio, ¿sí? El NAFTA, por ejemplo, está claramente enmarcado en esa definición de integración. Fíjense ustedes que el NAFTA no crea entre México, Estados Unidos y Canadá lo mismo, hay un libro, ¿sí? Con dos anexos, uno para los temas laborales y otro para los temas ambientales, pero no hay una sola institución creada para regular eso. Pues, ¿cuáles son las instituciones? Los ministerios o secretarías, como le dicen en estos países, lo que para nosotros serían los ministerios de comercio exterior. Si hay alguna diferencia, pues acuden generalmente a la Cámara Internacional de Comercio de París, o crean un tribunal de tratamiento especial para la controversia en particular, ¿sí? Es una manera de ver, integración, una que llega solo hasta la integración económica. Esta gente no se preocupa por alianzas políticas, nada de eso, ¿sí? La otra definición, que se conoce como funcionalista o continental o franco-alemana, porque de ahí viene, es la que finalmente primó en la Unión Europea, ¿sí? Donde por supuesto está lo económico, todo nace de lo económico, y este también es un mensaje que yo quiero transmitir y compartir con ustedes, ¿sí? Es porque obviamente también tenemos que ser críticos, ¿no? Yo creo que aporta muy poco decir la comunidad andina está súper bien, esto es una maravilla. No es una maravilla, tiene unos problemas y tiene unos problemas muy complicados. Y es como las personas que sufren adicciones, ¿no? Cuando van a terapia, lo primero que el psicólogo les dice es: usted acepta que tiene un problema. Pues si no acepta el problema, pues venga después, porque no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Aquí a mí se me ocurre la misma metáfora acá. O sea, hay que aceptar que tenemos unos problemas para poder identificarlos y solucionarlos. Nosotros tenemos unos problemas muy complicados que vienen de origen, vienen de su base, porque digamos, por esta situación empezamos a crear institucionalidad y espacios supranacionales a lo europeo, pero copiando muchas cosas, lo veremos también en su momento. Entonces nosotros tenemos, donde estamos parados, tenemos Parlamento Andino, tenemos Secretaría General, tenemos Tribunal, todo eso ya lo vamos a ver en la última parte del carretazo de hoy, pero a veces nos quedamos cortos, ¿no? Entonces el Parlamento Andino, digamos, puede hacer muchas cosas, pero no le han dado las herramientas para que pueda hacer esas cosas, ¿sí? Entonces, el control político que el Parlamento Andino puede hacer, pues está muy limitado, ahora lo veremos, ¿sí? Entonces, todas esas son fallas de origen que vienen desde acá, ¿sí? Entonces, se trató nosotros nos encajamos en esa visión neofuncionalista, que sí prevé una cosa que va mucho más allá de lo comercial, aunque insisto, lo comercial es lo fundamental. Aquí estamos hablando de hacer negocios, ¿sí? Y si yo te quiero vender un carro a ti, Azucena, a mí me interesa que tú me pagues lo justo por ese carro, ¿sí? Y a ti te interesa que el carro saliendo aquí a la esquina no se te caiga el motor, ¿sí? Que yo no te tumbe con el carro. Si de ahí para allá nos volvimos amigos y después nos fuimos a teatro, nos tomamos un aguardientico y tal, pues chévere, ¿sí? Pero ese no era el objetivo era hacer un negocio y punto, ¿sí? Entonces aquí nos ha pasado que se ha puesto muy de moda lo social, ¿sí? Pero lo social, eso que se ha puesto de moda lo social es por el reflejo de las incapacidades de que no hemos logrado hacer lo económico. Nosotros no hemos logrado superar ni siquiera esta etapa, ¿sí? No tenemos ni siquiera un arancel externo común consolidado. Por eso siempre se habla de una unión aduanera imperfecta o perforada, ¿no? Como le dicen los economistas, ¿sí? Que no se ha logrado ni siquiera superar las primeras fases de la integración económica que menciona Vera Baraza. Pero bueno, ¿sí? Nosotros tenemos un esquema, una definición de integración neofuncionalista, con espacios supranacionales y esto también es absolutamente importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Aquí el concepto de soberanía es fundamental, ¿sí? Porque definitivamente en términos europeos y en términos andinos, porque para mal o para bien ese es el esquema de integración que tenemos, que viene, digamos, de esa visión teórica funcionalista, ese esquema de integración implica que los países cedan soberanía, definitivamente, gústenos o no nos guste. Ayer también el presidente ponía el ejemplo de Claro y la ETB y del Tribunal de Justicia. Fíjense ustedes que un fallo del Tribunal de Justicia de Lacan es la que le está obligando a Claro a pagarle casi 200.000 millones de dólares a la ETB, ¿sí? No es un juez colombiano, es en este caso el juez andino, Tribunal de Justicia, que ni siquiera está aquí, en Colombia, pues está en Quito, ¿sí? Eso es producto de eso. Entonces, definitivamente,
los países, los estados-nación, le han entregado parte de su soberanía a un ente supranacional, ¿sí? A una institución supranacional. En este caso, la Comunidad Andina o el Grupo Andino, ¿sí? Viene con esas dos características. Estas dos cosas se trataron de plasmar en el Acuerdo de Cartagena. Uno, solucionar este esquema, digamos, visualizar mecanismos de distribución de los ingresos. El brazo operativo de eso eran los acuerdos de complementación industrial. Paz del Río, por ejemplo, ¿sí? Acerías Paz del Río, que ya estaba creada, eso se crea en el gobierno de Laureano Gómez acá, pero se empieza a aprovechar de manera importante. La crisis viene luego, pero digamos en el esquema del grupo del Pacto Andino se visualiza como una oportunidad muy importante, porque era decir, digamos, toda la industria metalmecánica que se haga en Colombia, y que Venezuela, por ejemplo, produzca, que tiene petróleo, haga toda la parte petroquímica, por ejemplo. Entonces nosotros producíamos acero y ellos producían jabón, en sencillo, ¿sí? Por esos acuerdos de complementación industrial que permitían, que se visualizaban como el esquema propicio para distribuir esos recursos. Y lo otro entonces era crear instituciones, tribunal, por ejemplo, un mecanismo de solución de controversias. Y empieza entonces a funcionar el grupo o el Pacto Andino, ¿sí? Ustedes me dirán cuándo quieren cafecito. ¿Ya quieren cafecito? Paramos un momentico, porque ya vamos a entrar a la tercera parte. Si quieren, paramos un momentico y nos concentramos en la tercera parte. Aquí el cafecito está aquí al otro lado, porque es cafecito del grupo o del Pacto Andino, ¿cierto? En 69. Entonces, efectivamente, para ir retomando, se suscribe el Acuerdo de Cartagena, se incorporan esas dos cosas, los acuerdos de complementación industrial para solucionar este tema, y se crea supranacionalidad, especialmente para la parte esta de solución de controversias, y empieza, en teoría, a funcionar el Grupo Andino. Pero digo en teoría porque inmediatamente empieza a funcionar el Grupo Andino, pues también se empiezan a hacer presentes los problemas, ¿sí? Problemas internos y problemas que vienen también por el escenario internacional. Entonces, vámonos al escenario internacional para poder visualizar, digamos, ese escenario internacional, cómo nos afecta. Y hagamos ahí un paréntesis chiquito. Hay un autor, un economista italiano marxista, que pues tiene un enfoque marxista muy claro, muy definido, que se llama Gustavo Arrighi, ¿sí? Gustavo Arrighi murió hace poco tiempo, pero tiene una cuestión muy interesante para estudiar el capitalismo. Arrighi dice que, digamos, tiene una fecha muy particular para el inicio del capitalismo. Si yo les preguntara a ustedes cuándo creen que se funda como tal, o desde cuándo es posible hablar de capitalismo, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué se les ocurre? 1929. ¿Por qué 1929? Por la que Estados Unidos ya repiensan su modelo económico y empiezan a generar una estructura. ¿Vale? Sí, es válido. ¿Qué más? Otra respuesta distinta es, ¿dónde se les ocurre que puede estar el inicio del capitalismo en términos modernos? ¿En la revolución industrial? En la revolución industrial. ¿En la revolución industrial? Por allá. Sí. Revolución industrial, ¿sí? Esa es la respuesta más frecuente, ¿sí? La revolución industrial. Cuando se hace esa pregunta, todo el mundo tiende a responder revolución industrial, porque claro, ahí es donde hay más evidentes elementos de capitalismo en términos modernos. Digo esto porque Arrighi dice, no es verdad, ¿sí? El capitalismo viene desde mucho antes. Desde mucho antes viene el capitalismo, ¿sí? Arrighi establece 4 ciclos de acumulación de capital y los explica sus finales y sus inicios y sus finales de una manera bastante interesante, pues que al menos lo pone a pensar a uno, ¿sí? Para Arrighi, para este autor italiano, el primer ciclo de acumulación de capital viene en el Renacimiento, es decir, hace 500 años. Arrighi nos dice, en el Renacimiento ya había capitalismo, ¿sí? Y es interesante porque fíjense ustedes que Arrighi dice, el descubrimiento de América es resultado de un escenario ya capitalista. Y uno se pone a pensar y se encuentra con que sí. Fíjense, acordémonos pues el metarrelato que nos contaron cuando éramos chiquitos. ¿Sí? Cristóbal Colón, ¿de dónde era Cristóbal Colón?
¿Se acuerdan de dónde era Cristóbal? Genovés, ¿verdad? El norte de Italia, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que el tránsito de la Edad Media al Renacimiento se visualiza fundamentalmente en las ciudades del norte de Italia, en Génova, en Florencia, porque en el Mediterráneo empiezan a darse flujos comerciales. De hecho, el descubrimiento de América lo hace este genovés como por accidente, ¿no? Buscando una nueva ruta comercial. Entonces esta gente tenía que irse hasta Asia, atravesando todo el Oriente Medio, que era una ruta pues muy peligrosa, los asaltaban, en fin. Entonces este genovés empieza a buscar capital para encontrar una nueva ruta comercial. Pues se encuentra con América, la reina le da las collitas y tal, y termina acá, ¿sí? Pero lo que nos dice Arrighi es que eso es súper interesante, porque esas ciudades del norte de Italia ya eran ciudades eminentemente capitalistas. Lo otro que nos dice Arrighi es que los ciclos de acumulación de capital cada vez van a durar más, ¿sí? Y cada vez los tránsitos de una fase a la otra van a ser más traumáticos. Entonces Arrighi sí coincide con el tema de la revolución industrial, pero para decir, digamos, él pone un inicio, un final, dice que los finales son más traumáticos, que cada vez son más extensos y hay un protagonista siempre, ¿sí? Entonces aquí el protagonista era Italia, pues las ciudades del norte de Italia. Italia ahí todavía no existía como tal, pero las ciudades del norte de Italia. Eso termina cuando aparecen los Países Bajos, los holandeses, ¿sí? Fíjense ustedes que hoy por hoy el puerto más grande del mundo es Rotterdam, ¿sí? Viene desde allá. ¿Sí? Segundo ciclo de acumulación de capital, que finaliza, este dura mucho más, y finaliza con la revolución industrial, cuando se hace un nuevo ciclo de acumulación de capital, cuyo primer protagonista va a ser, vía la revolución industrial, los ingleses y después los gringos. Y estoy mencionando esto para llegar entonces a Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, todo esto que estábamos hablando ahora de Bretton Woods y todo el cuento, hace o se apalanca gracias a Estados Unidos un nuevo reforzamiento de ese ciclo de acumulación de capital, que en términos de Arrighi es el mismo, ¿sí? con un nuevo protagonista, pero estamos ante el mismo ciclo de acumulación de capital. Arrighi dice, vale la pena no dejarlo en el aire, Arrighi decía que un nuevo ciclo de acumulación de capital se iba a dar en Asia y que el país protagonista iba a ser Japón. Pocos años antes de morir se da cuenta de su error y escribe un libro que se llama Adam Smith en Beijing para decir que, pues para caer en cuenta del error, ¿no? El nuevo ciclo de acumulación de capital pues no va a estar en Japón sino en China, ¿sí? Eso ya estamos evolucionando muy rápidamente hacia allá, pero regresemos otra vez. Entonces estamos aún ahora estamos en el ciclo de acumulación de capital cuyo principal protagonista inicial fue la revolución industrial y los ingleses y después Estados Unidos. Y estamos hablando del particular momento donde es Estados Unidos, ¿sí? Que viene desde el final de la Primera Guerra Mundial, se exacerba con el fin de la Segunda y se mantiene entre Bretton Woods y se empieza a quebrar en los 60. Esos años, esos 20 años, los van a identificar ustedes siempre como la edad de oro del capitalismo en términos de Arrighi, cuyo protagonista es Estados Unidos. Eso se quiebra o se empieza a quebrar en los 60, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que empieza a ser crisis y que estalla en el 72. ¿Por qué estalla en el 72? Tengo una inquietud, Sí. ¿solamente Inglaterra o toda la Gran Bretaña? No, la Gran Bretaña, digámoslo, sí, la Gran Bretaña. Porque, digamos, Londres era la metrópoli, o sea, hablábamos ahora y por ahí discutíamos con algunos de ustedes todo este tema de los tratados de libre comercio, entonces ahorita retomamos eso, pero sí, entendámoslo como en términos, el Reino Unido mejor, ¿sí? Entonces esto empieza a ser crisis, porque acuérdense ustedes que en el gobierno de Nixon en el 72 se desbarata el famoso patrón oro, ¿sí? Y eso genera una inestabilidad terrible, porque digamos cómo funcionaba la economía mundial, ¿sí? Entonces, antes con la libra esterlina y en este momento con el dólar, la moneda de referencia para todo el comercio internacional era o la libra o el dólar, ¿cierto? Y todos los países, incluso hoy en día, tienen reservas internacionales en dólares, ¿sí? Pero fíjense ustedes, si alguien tiene un billete de cualquier denominación de dólar, en los billetes aparece "In God I trust", ¿verdad? En Dios confío, y no tenemos nada más que hacer que confiar en Dios. Porque todo esto se desbarató en el 72, ¿sí? Antes, por decir algo, hoy en día
Brasil tiene algo así como 120.000 millones de dólares en reservas internacionales. Y Ingoda Trust, ¿sí? Les toca, eso pues son papeles en últimas, ¿sí? Del 72 para acá. Antes todo el mundo era muy contento porque esos 120.000 millones de dólares estaban representados en alguna parte en lingoticos de oro, ¿sí? Estados Unidos, para emitir plata, esa plata que circulaba en todo el mundo, tenía que tener reservas de oro, lingotes de oro, ¿sí? Literalmente hablando. En el 72, en el gobierno de Nixon, dice, esto le está sirviendo a todo el mundo, menos a nosotros, ¿sí? Porque lo que se está visualizando es que Estados Unidos necesitaba emitir mucha más plata de la que podía digamos, respaldar con reservas de oro, pero no lo podía hacer porque el patrón estaba fijado con las reservas en oro. Entonces Nixon lo que dice es, ya no más, ¿sí? Vamos a fijar nuestras reservas internacionales de acuerdo a nuestra propia necesidad, ¿sí? Entonces, claro, para ellos buenísimo, porque lo que empieza a suceder es que empiezan a emitir mucha más plata de la que pueden realmente respaldar en oro. Entonces, para ellos muy bueno, para todos los demás, pues muy perverso el efecto, porque ya no hay esa estabilidad que antes generaba el oro. Ahora bien, a esa situación llegamos no de manera gratuita, ¿sí? Esa situación se genera en el 72 porque, claro, Estados Unidos está emitiendo de manera irresponsable, si se quiere, no están pudiendo respaldar de manera adecuada sus reservas monetarias, pero adicionalmente en Oriente Medio empiezan a pasar una serie de cosas y el conflicto político y geopolítico de Oriente Medio se empieza a exacerbar. Y todo se termina de enredar un año después de que Estados Unidos había eliminado el tema del patrón oro, en el 73. ¿Sí? Concretamente, el 6 de octubre del 73. ¿Alguien se acuerda qué pasó ahí? El 6 de octubre del 73. Oh, ni puñetera idea. La guerra del Yom Kippur, ¿sí? El Yom Kippur es el día más sagrado del calendario judío, ¿sí? Es algo así como el Viernes Santo para los católicos. Y lo que hacen Siria y Egipto es que pretenden, digámoslo coloquialmente, como coger a los judíos, al Estado de Israel, con los pantalones abajo, y los invaden, ¿sí? El 6, que siempre es el primer sábado de octubre, en este año fue el 6 de octubre. Entonces, invaden a Israel, ¿sí? Egipto y Siria se amangualan para invadir a los pobres de Israel y los invaden, ¿sí? Con lo que no contaban era que la respuesta de Israel iba a ser absolutamente inmediata y contundente, además respaldado por el amiguis de Israel, que es Estados Unidos. Entonces, esa guerra la pierde muy rápidamente Egipto y Siria, ¿sí? La gana muy rápidamente, la gana Israel, pero la retaliación política de los árabes también es muy rápida, ¿sí? Y lo que esta gente empieza a hacer, los precios del petróleo ya estaban en alza, ¿sí? Pero con la crisis que se produce con el Yom Kippur, lo que ya se toma la decisión en el marco de la OPEP de acaparar el petróleo y venden mucho menos petróleo del que en realidad pueden vender, empiezan a acaparar el petróleo y ahí sí los precios se disparan, ¿sí? Entonces el efecto inmediato de esto es que esos países árabes se meten una enriquecida impresionante, ¿sí? De la noche a la mañana se vuelven ultramillonarios, ¿sí? Y por supuesto lo primero que hacen con esos recursos es que se arman, ¿sí? Se arman hasta los dientes y le compran además a Dios y al diablo. Entonces compran tanques, aviones, misiles y se los compran al mismo Israel, curiosamente, pero se los compran también a Estados Unidos y a la Unión Soviética. Por eso igual a Dios y al diablo, digamos en el contexto de la Guerra Fría. Pero está la cantidad de plata que les ingresa por el petróleo, que igual se arman hasta los dientes, pero les sigue sobrando plata. Y ahí entonces empieza a armar el enredo, ¿sí? Un enredo que nos va a tocar a nosotros de manera directa, ¿sí? Porque aparece el sistema financiero internacional y les dice, esa platica que les está sobrando, pues deposítenla acá, ¿sí? Y estamos hablando de los bancos privados, tanto europeos como estadounidenses, el Chase Manhattan Bank, el Bank of America, el Citibank, y los bancos europeos toditos, ¿sí? Y efectivamente le prometen a los árabes pagarles buenos intereses por esos dineros. Entonces efectivamente los árabes depositan esos recursos en el sistema financiero internacional y ahí aparece el famoso tema de los dichosos petrodólares, ¿sí? Que nos van a causar un daño muy muy grande.
Porque claro, el sistema financiero internacional se coge, capta esos dólares, pero claro, también tiene que luego poderlos prestar para también cobrar un interés y poderle pagar el interés que se le había prometido a los árabes. Y ahí aparecemos nosotros, ¿sí? Ahí América Latina, los países latinoamericanos, se vuelven un cliente buenísimo, ¿sí? Y nuestros niveles de endeudamiento en los años 70 se empiezan a disparar de una manera crítica, ¿sí? Entonces, el servicio de la deuda, digamos, nuestro servicio de la deuda con relación al PIB se empieza a disparar. Muy similar a los niveles que llevaron a la quiebra a Grecia y a lo que tiene hoy España, por ejemplo, ¿sí? Entonces, era normal hablar de servicios de la deuda de 150, 160, 170% con relación al PIB. Es decir, por cada 100 dólares se tenían que pagar 150 o 180 en deuda externa. Esto era claramente insostenible. Y en muchos casos, felizmente no fue el colombiano, porque en el encuadre jurídico colombiano había establecido un tope, ¿sí? Que igual era altísimo, oscilaba entre el 70 y el 80%. Tener un servicio de la deuda hasta el 80%, pues es imposible, eso también es insostenible, pero claramente es preferible eso al doble, ¿sí? A gastarse más de lo que se recibe solo en pagar deudas, ¿sí? Entonces, nosotros no nos fuimos tan al carajo como se fue el resto de la región, porque claro, esto además se manejaba de una manera absolutamente irresponsable. En Ecuador, por ejemplo, o en Perú, pagaban la nómina mensual de los profesores con un préstamo del Citibank, o le pedían plata prestada a los bancos para pagar la burocracia del Estado. Pues una cosa macroeconómicamente absolutamente perversa, hasta que claro, en el 82 México dice, ya no puedo pagar más, ¿sí? Entonces en agosto del 82 México declara moratoria en el servicio de su deuda externa, y esto produce una respuesta contundente de Estados Unidos, de la que hoy no tenemos tiempo para hablar, pero se producen dos esquemas de financiamiento, tres en realidad, plan Baker A, plan Baker B y finalmente plan Bray, que era plata que giraba el Tesoro de Estados Unidos, y es muy paradójico además, porque esa plata del Tesoro de Estados Unidos la depositaban nuevamente en los bancos privados, que se estaban quebrando además porque ya no recibían casi que la misma situación del 2008, ¿no? Con el tema de los subprime, ¿no? De la última crisis financiera. Los bancos prestándole a Raimundo y todo el mundo, y de manera pues muy irresponsable, y la gente pues no pudiendo pagar esas deudas. Entonces lo que se hace en los 80 es que le dan más plata a los bancos para que sigan prestando, ¿sí? Pero digamos, vienen unos niveles de condicionalidad muy fuertes, que luego se van a conocer como el consenso de Washington, todo el ajuste estructural del modelo neoliberal, ¿no? Que viene desde acá. Eso es después, ¿sí? Nosotros estamos funcionando aquí, en lo que empieza a suceder cuando se funda el Grupo Andino. Entonces fíjense ustedes que el escenario internacional es absolutamente complejo, ¿sí? Nadie se va a preocupar por los esquemas de integración con un esquema internacional tan complicado como este. Johnny. Hay una cosa, digamos que nuestros estados son estados deficitarios, normalmente gastamos más de lo que nos ingresa, ¿cierto? Y por ejemplo Colombia se ha comportado muy bien y es cumplidita con el pago de deuda y todo. Me acordé de eso por lo que dijiste de México. México dijo, no, esperen, yo no puedo pagar más deuda porque yo tengo aquí en la casa que darle de comer a mis hijos. Yo no puedo estar pagando allá afuera la deuda y aquí muriéndose de hambre, por decirlo, por exagerarlo. Entonces nosotros pues no hemos hecho eso porque somos supremamente decentes y cumplimos con nuestros compromisos y mantenemos una imagen que nos ha servido y nos ha favorecido, digamos, en el ambiente internacional. Pero ¿qué está pasando al interior nuestro? Es decir, ¿qué estamos sacrificando nosotros por ese excelente comportamiento que tenemos ante los organismos, en la parte internacional? ¿En qué momento o se ve si vamos nosotros a totearnos aquí adentro por todo lo que estamos sacando, por todo lo que estamos sacrificando en salud para nuestra gente, en educación, en inversión para nosotros, por estar siendo cumplidos y pagando el compromiso de la deuda que además es impagable? O sea, ¿nos vamos a totear? Pues yo no
tengo una respuesta para eso, pues porque cada cual tendrá su propia opinión, ¿sí? Pero digamos que la experiencia mexicana puede dar las dos caras de la moneda, ¿sí? En esto, insisto, digamos, no es el tema de hoy. Esto lo tenía que decir para clarificar el escenario en el que estábamos y el por qué sucedió lo que sucedió después. Pero cuando México decide pagar frenar el pago de la deuda externa, vienen, digamos, todo el mundo se empieza a dar cuenta de grasos errores, ¿sí? Estados Unidos se da cuenta que tiene un sistema financiero muy desregulado, ¿sí? Y que eso es perverso. Eso no se va a poder solucionar y cada vez es más claro. Por ejemplo, hay una autora inglesa que ya murió, se llama Susan Strange, que hace un análisis muy interesante sobre cómo por un lado los estados-nación se van fortaleciendo cada vez más, pero este tema de la soberanía de la que hablábamos ahora cada vez los afecta, ¿sí? Entonces, esto porque es importante con relación a tu pregunta, porque cada vez nos damos cuenta de que es imperativo fundar una cosa que se llama NAFTA, ¿sí? Hacer una nueva arquitectura financiera internacional, NAFTA, ¿sí? Entonces, necesita una regulación efectiva del sistema financiero, pero del sistema financiero internacional, ¿sí? Porque es que estamos en un mundo globalizado. Entonces, cuando Lehman Brothers en el 2008 se quebró, pues terminó quebrando a todo el mundo, ¿sí? Porque los nexos que hay por debajo de eso son impresionantes, ¿sí? Son casi que imposible de visualizarlo sobre la mesa, ¿sí? Entonces Lehman Brothers tenía nexos financieros y comerciales con todo el mundo y los economistas entonces hablan de pasivos tóxicos y de todas esas cosas, esas deudas que son imposibles de cobrar. Entonces, que se quiebre Lehman Brothers, pues es quebrar también a todos los acreedores de Lehman Brothers. Entonces se va para el carajo Londres también, ¿sí? Y si Wall Street no está regulado, pues ni hablar de la City de Londres, que allá sí mejor dicho, todo lo que no pueden hacer en Wall Street, y pueden hacer casi todo, pero lo que no pueden hacer, entonces lo pueden hacer en la City, en Londres, ¿sí? Entonces, cada vez está más clara la dificultad que el Estado-nación, que incluso los países grandes, Estados Unidos, ¿sí? Cada vez puede actuar menos con relación al sistema financiero, a regular de manera efectiva el sistema financiero internacional, ¿sí? Ese es el punto. Respuesta, pues muy difícil de obtener. Entonces, cuando se quiebra México, los primeros quebrados, pues son ellos mismos también, porque es que el error, lo grave de ellos, digamos, es, lo que quiero decir, por supuesto lo digo con todo el respeto, es que esa es una visión también muy reduccionista, ¿sí? La de tener que dejar de pagar para pagar acá adentro. No era el caso tampoco, porque es que México y todos los países latinoamericanos se habían acostumbrado a vivir de endeudarse, entonces no generaban una economía propia, productiva, que les sirviera para generarse ingresos propios, porque como era tan fácil endeudarse, pues endeudaban. Entonces los primeros, claro, es razonable desde el punto de vista social dejar de pagar para solucionar lo interno, pero es que lo interno igual tampoco tenían con qué solucionarlo, porque igual no se generaban ingresos. Esa era, digamos, un poco la situación, ¿vale? ¿Usted quiere decir algo? No, es que respecto con la pregunta de Giovanna, que creo que ya Pedro la respondió. Mira, yo creo que no porque entre más plata se solucionan más los problemas. Cuando tú dices Colombia ha sido conservadora en el manejo de su macroeconomía, y por qué no sacrificar un poquito más endeudándonos para solucionar problemas sociales, más o menos es lo que te entendí, ¿sí? ¿No? Sí, no, dejando de pagar la deuda Por eso. para poder, con esa plata, solucionar problemas internos de la gente. Exactamente. Entonces, más que todo es un manejo administrativo interno. Colombia durante toda su historia reciente ha sido muy cumplido en el pago de su endeudamiento, pero es harina de otro costal la administración interna de los problemas sociales. Yo creo que lo que pasa en nuestro país es un problema de corrupción muy fuerte, ¿sí? Porque la plata está para administrar, o sea, los recursos están para que sean bien administrados. Lo que pasa es que desafortunadamente el problema de corrupción es lo que nos tiene tan complicado, pero es harina de otro costal el manejo macroeconómico del país. Vale. Entonces, regresemos acá, ¿sí? Años 60, 70, integración, esquemas de integración, pues eso cada vez es menos importante, porque además se empiezan a visualizar choques internos. Se nos ha vendido la idea, y esa también es una cosa que hay que aclarar, que el modelo neoliberal en América Latina ingresó por Chile, por el Chile de Pinochet, de la era de Pinochet.
Eso tiene tanto de largo como de ancho, ¿sí? Eso hay que aclarar. Primero, porque digamos que lo que sí es cierto es que Chile tenía una visión distinta, y de hecho el retiro de Chile del grupo andino en el año 73, escasos meses después del golpe militar de Pinochet, se da por eso, por un esquema, por una visión de desarrollo distinta. Entonces, siempre se van a encontrar ustedes en la literatura con la alusión a la famosa decisión 24, ¿sí? Entonces, que ya es una decisión del grupo del Pacto Andino, de las primeras que se adoptaron. Esa decisión imponía, también hablábamos nosotros ahora de eso, esa decisión no era otra cosa que empezar a visualizar mecanismos de ese modelo cepalino, del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Entonces, esa decisión 24 imponía unas talanqueras muy importantes a la inversión extranjera. Claro, ¿no? Se quería desarrollar una industria propia. Entonces se le decía a la inversión extranjera: ah, usted quiere invertir acá, listo, pero entonces usted va a tener tales y tales impuestos. Y para que usted invierta acá, se tiene que quedar aquí 5 o 6 años, ¿sí? Porque queremos desarrollar una industria propia, no estamos tan convencidos de la industria, de que venga un modelo de afuera a imponerse acá. Chile dice: eso no me sirve, yo estoy visualizando un esquema distinto, ¿sí? Entre otras cosas porque yo tengo un aparato productivo distinto, ¿sí? Que se basa en el cobre, y eso también es importantísimo tenerlo claro. Miren ustedes estas cifras de manera muy sencilla. Carbón, ¿sí? Que nosotros producimos carbón. ¿Cuánto vale más o menos una libra, una tonelada de carbón en el mercado internacional? Doctor Cifuentes. Más o menos eso, ¿sí? Entre 20 y 30 dólares la tonelada de carbón. Petróleo, ¿sí? Promedio del barril del petróleo, en términos normales, no cuando está muy bajo ni cuando está disparado. Pongámoslo entre 80 y 90, ¿cierto? Cobre, chileno. ¿Cuánto creen ustedes? Tonelada de cobre en el mercado internacional. 120, 130, en términos normales. A veces esto se dispara, ¿sí? Entonces los ingresos del cobre son muy, digamos, Chile tiene una ventaja que nadie más tiene, ni siquiera los que producen petróleo, pues ni siquiera Venezuela, ¿sí? Con otra cosa adicional que Chile siempre ha tenido claro: el Chile de la dictadura, el Chile de la concertación y el Chile actual de la derecha de Piñera, ¿sí? Y es que digamos que la industria minera del cobre no va a ser manejada 100% por los capitales privados, ¿sí? Hay un consenso absoluto en Chile a que ahí tiene que haber capital privado, porque la explotación minera es muy costosa, tiene que